Sabía el instante exacto en que dejé de ser alguien en mi propio hogar. Eran las 6:33 de la mañana y el sol apenas insinuaba un pálido naranja tras la ventana. Me encontraba junto a la estufa, removiendo la avena, medio dormida, medio molesta por lo temprano que era. Las luces de la cocina proyectaban un tenue resplandor sobre la encimera de granito. Madison seguía arriba, o eso creía. Continué revolviendo la avena, intentando ignorar un escalofrío que me recorría la nuca. Una sensación de que algo no andaba bien. Lo percibía como electricidad estática en el aire. Entonces oí un suave chirrido fuera de la puerta trasera, como alguien pisando el porche pero intentando no hacerlo. Un leve golpe y luego otro. Al principio no me moví. Pensé que tal vez era un animal o simplemente el viento moviendo las viejas maderas. Pero mi instinto me decía, esto es diferente. Así que me asomé por la ventana. Allí estaba, un hombre, descalzo salvo por unos calcetines negros, de pie, en mi jardín trasero. Tenía esa expresión en el rostro, sorpresa, culpa y algo más que no lograba nombrar. Llevaba el pelo revuelto. Vestía solo una camisa y unos vaqueros desabrochados de la cintura. Mi corazón latía desbocado. Sus ojos se encontraron con los míos a través del cristal. Pude verle pensando, ¿me ve? ¿Se da cuenta de que existo? Y yo sentí como si hubiera entrado en una pesadilla. Sí, le vi. Lo vi todo. Pero no podía hablar. El aliento se me atascó en la garganta. Fueron solo unos segundos, él y yo mirándonos. Luego se dio la vuelta y huyó. Cruzó el jardín a la carrera, tropezando con la hierba húmeda, y se perdió por el callejón. Y en ese instante me convertí en menos que un esposo. Menos que un hombre, porque sabía exactamente por qué estaba allí, merodeando como un ladrón que se ha apoderado de algo que nunca debió tocar. Recuerdo haber inhalado, intentando gritar, pero el sonido no salía. Mis labios se abrieron y me quedé allí, apretando el mango de la cuchara hasta que dejó profundas marcas en mi palma. Algo dentro de mí se paralizó, como si mi mente hubiera frenado en seco. Era humillante, aunque aún no se hubieran pronunciado palabras. Justo allí, en mi propia casa, con el aroma espeso de la avena en el aire, me enfrenté a lo que siempre había temido pero nunca creído realmente. Estaba siendo engañado. Por mi esposa, por la mujer que creía comprender, con la que había construido una vida. Y yo era impotente. Solo un tipo en chándal, removiendo el desayuno para los dos, a punto de descubrir que todo era una mentira. El tiempo se ralentizó. Escuché el burbujeo sosegado de la avena, el leve tic-tac del reloj sobre el frigorífico. Miré al jardín trasero, medio esperando que él reapareciera, quizás para decir, «Oye, amigo, perdona, no es lo que crees». Pero no. Estaba solo. Solo en mi propia casa, y fue entonces cuando surgió la primera oleada de pánico. Respiración entrecortada, con el corazón latiéndome en los oídos. Las mejillas me ardían. Extendí la mano para apagar la estufa. Mi mano temblaba. Puse la cuchara sobre la encimera, notando cómo mis nudillos se habían puesto blancos. El silencio era denso y castigador. Me di cuenta de que la olla de la avena podía desbordarse, pero no me importó. ¿Por qué importaría si mi vida ya se desbordaba de algo vil? Entonces oí los pasos de Madison arriba, suaves al principio, luego más firmes, como si tuviera prisa, y me golpeó. ¿Tiene prisa? ¿Por qué? ¿Se ha levantado temprano? ¿Por qué? Mi mente daba vueltas, buscando una explicación inocente, pero no la había, porque le había visto, una prueba viva y palpable de evidencia irrefutable, y su presencia, a pocos metros de la ventana de mi cocina,
lo decía todo. Me aparté de la estufa, me dejé llevar hacia el pasillo que conduce a las escaleras. Mis pies descalzos sintieron el frío del azulejo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo desde arriba. Paso a paso, avancé sin pensar. Entonces apareció en lo alto de las escaleras, vestida con una camisa de botones arrugada de hombre que reconocí demasiado bien. Era la que le había regalado hace 3 años en Colorado. Mi regalo de cumpleaños para ella, después de pasar un fin de semana inolvidable en las montañas. A veces solía usarla para dormir, especialmente cuando quería sentirse cerca de mí. Ahora se adhería a su cuerpo, y el primer pensamiento que me vino a la mente fue que quizás la había cogido del armario, o tal vez... No, mi mente tartamudeó, negándose a completar la idea. Bajó las escaleras, con el pelo todavía revuelto por el sueño o por otra cosa. Noté que no llevaba pantalones, solo esa camisa desabrochada 2 botones de más. Se me secó la boca. Me vio, pero no dijo buenos días. En lugar de eso, hizo el gesto de palparse los bolsillos como si buscara algo. Sus ojos parpadearon sin mirarme directamente. ¿Has visto mi teléfono?, preguntó, con la voz más ronca de lo habitual. La miré fijamente, deseando hablar pero sin poder. Mi lengua se sentía como plomo. Eché un vistazo a la encimera de la cocina donde estaba su teléfono. La pantalla estaba iluminada con un mensaje de texto. Reconocí la primera línea. No se lo daré a mi marido, pero a ti sí. Las letras se clavaron en mis ojos, quemando las últimas ilusiones. Eso era todo. Ese era el momento, la bala final. Le deslicé el teléfono, ella lo agarró, miró la pantalla y luego sus ojos se fijaron en mí. Abrió los labios pero no salieron palabras. Nos quedamos allí, la tensión retorciéndose en el aire. Se apretó el teléfono contra el pecho como si creyera poder ocultar la evidencia, pero ya era demasiado tarde. Lo único que logré decir fue: «Todavía está templado afuera. Quizás lo encuentres si te das prisa». Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta. Y en su silencio, en la tensión de sus hombros, oí la verdad. Él había estado aquí, en nuestra casa, y yo era... ¿qué? ¿Solo el ocupante sobrante? Quise explotar, gritar, arrojar la olla de avena contra la habitación. En cambio, tragué saliva. Algo hueco se formó en mi pecho, un dolor sin palabras. Luego me di la vuelta y me fui. Ni siquiera me cambié el chándal. Simplemente cogí las zapatillas, me metí los pies y salí por la puerta principal sin mirar atrás. Corrí esa noche. Medianoche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Corrí como un poseso. Las calles de Denver parpadeando bajo las escasas farolas. Mi pulso martillaba en mis sienes, cada paso golpeando el asfalto. Era más que solo correr. Sentía que si me detenía, el dolor me devoraría vivo. Así que no lo hice. Milla tras milla, hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas temblaron. Durante un tiempo no sentí nada más que agotamiento. Luego, el agotamiento dio paso a un nuevo vacío. Era una caída libre emocional. Ni siquiera podía reunir rabia, solo un espacio crudo y vacío en mi interior. Ella debió pensar que volvería una vez que me hubiera calmado. Nunca lo hice. Vagabundeé durante meses, durmiendo en moteles, ocasionalmente aceptando trabajos fuera del estado como consultor de fitness autónomo. Conducía a casa de viejos amigos de la universidad en Montana, ganaba lo suficiente para mantenerme a flote, dormía en sofás o en mi coche. Mi teléfono estaba apagado la mitad del tiempo. La gente preguntaba por Madison. Normalmente decía, «Estamos separados», y cambiaba de tema. No soportaba la compasión en sus ojos. No podía soportar el bien intencionado. «Oh, tío, lo siento. Oh, nunca pensé que haría eso». Todo lo que hacía era recordarme que era el tonto que no lo vio venir. El tiempo pasaba ensombrecido por una neblina de correr, trabajar,
dormir, repetir. El primer año tuve pesadillas casi todas las noches. Su silueta con esa camisa de colorado, un hombre sin rostro merodeando. Me despertaba jadeando, convencido de que oía pasos en el pasillo. En el espejo cada mañana veía a un hombre mayor de sus 39 años, con los ojos hundidos y una expresión atormentada. Y me preguntaba, ¿soy yo ahora? ¿Es eso lo que queda? Han pasado 3 años desde el día en que le vi por primera vez en mi jardín trasero. A veces se siente como una eternidad. Otras veces es como si hubiera parpadeado y todo hubiera terminado. Ahora, irónicamente, me encuentro pasando de nuevo por Denver. Trabajo. Otro contrato a corto plazo, entrenando a un grupo corporativo para un gran evento. Quieren un orador motivacional, un entrenador de carrera y, al parecer, mi nombre apareció en la lista de alguien. Supongo que soy bueno en lo que hago. La diferencia es que no soy el mismo Daniel Hayes que solía preocuparse por el hogar, por el matrimonio. Soy un corredor. Eso es todo. Sigo adelante para no tener que pensar. Se ha convertido en una adicción. Mi cuerpo está más delgado, mis ojos más fríos. Una vez que dejé atrás al hombre que removía avena a las 6 de la mañana, nunca miré hacia atrás. Porque ese hombre era débil. Ese hombre creía en algo que resultó ser una mentira. Llegué a Denver ayer. Alquilé un pequeño apartamento cerca del centro para quedarme un mes. Me dije a mí mismo que no me acercaría a nuestra antigua casa, pero lo hice. No pude evitarlo. Una curiosidad destructiva me impulsó allí, solo para ver si todo seguía igual. La pintura está más descolorida. El jardín está descuidado, pero la casa sigue en pie, como un monumento silencioso a todo lo que perdí. Aparqué a una manzana de distancia, bajo un roble que solía arder de oro en otoño. Ahora es mediados de primavera, las hojas apenas brotan. Salí, subí por la acera, esperando a medias que ella abriera la puerta de golpe. Esperando a medias que se hubiera ido, que no quedara ningún recuerdo que me atormentara. Pero allí estaba ella. Madison, de pie cerca de la valla del jardín trasero. La vi antes de que ella me viera a mí. Tenía la misma postura de siempre. Figura esbelta, el pelo recogido en un moño desordenado, los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba unos calcetines que parecían sospechosamente los que dejé atrás. Me revolvió el estómago verla con ellos. Otro retorcido recordatorio de nuestra antigua vida. Debería haber seguido caminando, pero algo en mí se negó. Me acerqué. Debió oír mis pasos porque se giró bruscamente. Sus ojos se agrandaron. Abrió la boca, pero no dijo nada. Era esa incómoda quietud que teníamos la última vez que la miré a los ojos. Logró un susurro. ¿Daniel? Miré más allá de ella, hacia el trozo de hierba donde el otro hombre había huido hacía tanto tiempo. Era casi gracioso, como si el tiempo hubiera vuelto sobre sí mismo. Solo que ahora los papeles se habían invertido. No sentí sorpresa ni desgarro, solo una profunda y baja quemazón de desprecio. Ella tomó una respiración temblorosa. Yo no pensé que volverías a este lado de la ciudad. Dejé escapar un sonido, algo parecido a una risa. No vine por ti, dije, dejando que hasta la última gota de amargura salpicara mis palabras. Asunto de trabajo, eso es todo. Se mordió el labio. Tenía los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando o no hubiera dormido bien. Desearía poder sentir compasión, pero todo lo que sentía era el recuerdo de mi humillación, retorciéndose en mi interior como una vieja herida que nunca sana del todo. Te ves diferente,
se aventuró, con la voz temblorosa. Más duro. Me encogí de hombros. Supongo que eso es lo que hace la traición. Sus ojos parpadearon con arrepentimiento, culpa o algo así. Se giró para mirar hacia la casa, parpadeando para contener las lágrimas. He intentado escribirte cartas. Dejé mensajes. Te supliqué que nos reuniéramos solo una vez para hablar. Necesito que escuches. ¿Escuchar qué? Espeté, dando un paso adelante. Otra disculpa. Otra mentira. Frunció los labios. Lo siento. Logró decir, tan bajo que apenas la oí. Sé que es demasiado tarde, pero me odio a mí misma por lo que hice. Y no puedo funcionar sin saber si alguna vez me perdonarás. La miré de verdad. Su pelo tenía nuevas vetas de color, quizás por el estrés. Sus uñas, antes impecables, estaban descascarilladas. No llevaba maquillaje que yo pudiera ver, las líneas de su rostro eran más marcadas, más viejas. Parecía tan pequeña. Por una fracción de segundo, el recuerdo de la chica con la que me casé parpadeó en mi mente. Sonriendo, con ojos brillantes, luciendo mi anillo con orgullo. Luego se desvaneció. «¿Quieres perdón?», repetí, apretando la mandíbula. «¿Crees que eso lo arregla todo? ¿Que puedes simplemente decir lo siento y volvemos?» Su mirada bajó al suelo. No volver. Sé que eso es imposible. Pero quizás podríamos... Basta. Mi voz sonó fría, tajante. Había terminado. Todas esas noches de insomnio y angustia. Todas las millas que corrí para huir de la imagen de ella con otro. Ella no tenía idea de lo que eso me había costado. Nunca lo tendría. Un sonido de crujido proveniente de la puerta lateral de la casa llamó mi atención. Por un instante, me pregunté si sería él, Jay, el hombre que había visto en el jardín. Mi sangre se agitó con una furia tan intensa que casi me derriba. Pero la puerta se cerró con un chirrido sin señales de vida. Quizás se había ido. O quizás simplemente no estaba por aquí. Los detalles no importaban. Si mostraba su cara, podría no contenerme. Madison notó mi reacción. Vio cómo apretaba los puños. «No está aquí», murmuró. «Se fue hace un año. En realidad me dejó a mí». Una risa amarga escapó de sus labios. Al final todos me abandonan. Debería haber sentido algo ante eso. Satisfacción, alivio, rabia. Pero me sentí extrañamente vacío, como un hombre que ha caminado tanto tiempo por el desierto que ya no se preocupa por la sed. Exhalé y me di la vuelta. «Entra, Madison, no me queda nada aquí». Ella asintió lentamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero yo no esperé. Volví a mi coche, ignorando la vorágine de emociones. Mi corazón retumbaba con tantos sentimientos contradictorios que no podía distinguirlos. Me puse al volante, arranqué y no miré por el espejo retrovisor. Esa noche apenas dormí. En cambio me puse mis zapatillas para correr y troté por las tranquilas calles de la ciudad, dejando que los letreros de neón y los ocasionales faros me bañaran. El recuerdo de verla me irritaba los nervios. Parecía tan... rota. No estaba segura de si eso era parte de su arrepentimiento real o de otra actuación. Quizás lo sentía de verdad. Quizás se arrepentía porque su juguete se había marchado y la había dejado con una cama vacía. No lo sabía, no me importaba. Lo único que importaba era que había dejado atrás esa vida. Ya no era mía. Cuando llegó el amanecer, me encontré frente a un restaurante abierto toda la noche. Me dolían las piernas, pero apenas lo noté. Entré, pedí café solo, lo bebí en silencio. En el reflejo de la ventana del restaurante, descubrí las profundas líneas de mi propio rostro. Mi pelo estaba más largo ahora, con un poco de canas en las sienes. El hombre que me miraba parecía desgastado, pero había una dureza en sus ojos que nunca antes había tenido. Una disposición a hacer algo drástico si me empujaban.
Después de terminar mi café, me dirigí al apartamento. Me esperaba una llamada telefónica. La enlace corporativa con la que trabajaría quería ultimar el horario de la formación. Me obligué a entrar en modo profesional, lo organicé todo, me di una ducha, intenté olvidar que mi antigua casa estaba a solo unas pocas millas de distancia. A las 9 de la mañana, estaba sentado en una impecable mesa de conferencias, dándome la mano con ejecutivos bien vestidos que sonreían educadamente y me llamaban coach. Si tan solo supieran lo maltrecha que se sentía mi alma. Los acontecimientos se intensificaron unos días después. Terminé una sesión temprana en el gimnasio corporativo, el sudor aún enfriándose en mi piel, y salí al brillante sol de Denver. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Madison, apoyada contra mi coche. Parecía fuera de lugar en ese entorno de acero y cristal, vistiendo unos vaqueros gastados y una blusa sencilla. Me dedicó una sonrisa tentativa que se desvaneció en el instante en que vio mi cara. Me acerqué, escudriñando en busca de empleados o testigos. ¿Qué haces aquí? Mi tono fue más agudo de lo que pretendía. Tragó saliva con dificultad, sus ojos parpadeando con inseguridad. Yo quería verte. Hablar. No coges mis llamadas, no respondes a mis mensajes. Porque no hay nada que decir. Extendió la mano como si fuera a tocarme el brazo, pero yo retrocedí. Daniel, por favor. Sé que no puedo arreglar lo que hice, pero yo solo quiero explicar. Suspiré. Mis puños se apretaron instintivamente. Luego me obligué a relajarme. ¿Explicar qué? ¿Que te aburriste de mí? ¿Que querías otra cosa? No hay explicación que cambie lo que pasó. Cerró los ojos, el rostro contorsionado por la angustia. No fue aburrimiento. Estaba pasando por una crisis. Me perdí en la tensión. Jay me hizo sentir... Dios. Odio incluso decir su nombre, pero me hizo sentir deseado de formas que pensé que habían desaparecido de nuestro matrimonio. Hizo una pausa, la desesperación filtrándose en su voz. Fue egoísta, estúpido, la lié y lo he pagado cada día desde entonces. Lo peor es saber cuánto te herí. Por un momento, solo la miré. Luego dije con frialdad, tú no lo entiendes. Lo que hiciste destruyó al hombre que era. No puedo recuperarlo. Ella parpadeó, intentando retener las lágrimas. Si nunca me perdonas, lo entiendo. Pero tú mereces paz, Daniel. Caminar con este odio dentro de ti te matará. No me des lecciones, la interrumpí con la voz baja. Ni se te ocurra. Abrió la boca, luego la cerró, temblando. Su mirada se desvió hacia el aparcamiento, probablemente consciente de que los transeúntes podían vernos. Oí pasos detrás de mí, algunos del personal del gimnasio saliendo. No quería un público para esto, así que le hice un gesto con la cabeza, indicando que nos moviéramos a otro lugar. Terminamos a la vuelta de la esquina del edificio, cerca de una hilera de árboles. Crucé los brazos. Di lo que necesites decir y luego déjame en paz. Respiró hondo y tembloroso. Yo tampoco soy la misma persona que era hace 3 años, cuando me di cuenta de que no volvías, que te había perdido. Empecé a desmoronarme. Jay me dejó. Mi trabajo empezó a parecerme insulso. Terminé viendo a una terapeuta, probé medicación durante un tiempo, te escribí cartas que nunca envié. Repasé esa mañana en mi mente tantas veces que perdí la cuenta. Me destrozó ver cómo me mirabas. Hizo una pausa, tragando saliva. No te culpo si me odias para siempre, pero necesito que sepas que me arrepiento. Me arrepiento más que de nada en mi vida. Miré al suelo, hojas esparcidas a nuestros pies. El viento susurraba en lo alto. Finalmente dije, el arrepentimiento no borra la memoria. Ella asintió lentamente. Lo sé. Silencio.
La gente pasaba por la acera más allá de los árboles, ajenos a la tensión que chisporroteaba entre nosotros. Sentí que esa vieja chispa de dolor se convertía en rabia. Mi voz se volvió más baja pero más áspera al decir: destrozaste mi orgullo como hombre. Me convertiste en un fantasma en mi propia casa. Le dejaste escabullirse por mi puerta trasera vistiendo solo calcetines. Nunca olvidaré su imagen. Y tú, Dios, llevabas esa camisa que te di como si no significara nada. Forcé la mirada hacia arriba para encontrar la suya. Eso es lo que quema, que tomaste algo sagrado entre nosotros y lo abarataste. Uno no se recupera de eso así como así. Ella hizo una mueca, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Entiendo. No me quedaba piedad. Quiero que desaparezcas, Madison. Déjame seguir con mi vida. Si quieres perdón, ve y reza en algún sitio. No vengas a buscarme. Sus hombros se encorvaron, la desolación grabada en cada línea de su rostro. De acuerdo. No te molestaré más. Se dio la vuelta, dio unos pasos, luego vaciló. Pero si alguna vez cambias de opinión, si necesitas hablar, estaré aquí. No tengo a dónde ir. Apreté la mandíbula, sin confiar en mí mismo para responder. Se alejó, desapareciendo detrás de una fila de coches aparcados. Me quedé allí, bajo esos árboles, durante un largo momento, con los puños apretados, respirando con dificultad. Luego, maldije en voz baja e intenté reprimirlo todo, esa tormenta arremolinada de rabia y desamor. Pensé que ese era el final, que le había dicho que se mantuviera alejada y que lo haría. Pero una parte de mí se dio cuenta de que ella no era del tipo que se rinde fácilmente. Al día siguiente, encontré un sobre deslizado debajo de la puerta de mi apartamento temporal. Dentro había una sola hoja de papel, con su letra. Beyoncé, que no me debes nada, pero hay algo que necesito devolverte. Por favor, ven al jardín trasero esta noche. Alrededor de las 10. Si decides no venir, lo entenderé. Bion, sin firma, pero sabía de quién era. Mi primer instinto fue romperlo, tirarlo, olvidarlo. Pero la curiosidad me corroía. Tenía algo que devolver. El único objeto importante que se me ocurrió fue el anillo. Aunque una parte de mí sospechaba que era una trampa para otra confrontación emocional. Pasé el día en una neblina, entrenando a un cliente haciendo como que enseñaba la forma correcta de correr. Mi mente no estaba allí. No dejaba de imaginarme ese jardín trasero, el recuerdo de haberle visto correr por la hierba, la humillación de aquel momento. Luego imaginé cómo se sentiría estar allí de nuevo. ¿Me quedaría paralizado? ¿Reaccionaría con furia? Al caer la noche estaba inquieto. No podía concentrarme, no podía leer ni ver la televisión. Así que a las 9:45 me puse una chaqueta, cogí las llaves y conduje hasta mi antigua calle. La hora era tardía y las casas estaban oscuras. Solo unas pocas luces de porche proyectaban pálidos resplandores sobre las aceras. Aparqué en el mismo sitio que antes. Bajé por la manzana, con el corazón latiendo de adrenalina. La verja del jardín trasero estaba abierta. Entré. El jardín estaba oscuro. Solo un tenue resplandor de luz provenía de una ventana. La hierba estaba parcheada, la valla un poco torcida. Y en el centro estaba Madison, con los brazos cruzados alrededor de sí misma, vistiendo una chaqueta sobre su ropa. Su aliento formaba suaves nubes en el aire fresco. Se giró al oír la verja. Una mezcla de alivio y aprensión cruzó su rostro. Viniste. Cerré la verja detrás de mí. ¿Por qué estoy aquí? Ella metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Encontré esto. Lo dejaste atrás cuando desapareciste. Sacó una fina pulsera de plata. La reconocí al instante. La que ella me había regalado una Navidad, con una pequeña inscripción en el interior. D&M.
Siempre. Se la tendió, con la mano temblorosa. Me di cuenta de que nunca te la llevaste. Solías llevarla a diario, y luego un día dejaste de hacerlo. Pensé que quizás la querrías de vuelta ahora. Miré la pulsera, inseguro de cómo reaccionar. Una parte de mí quería lanzarla por el patio. Otra parte sintió una punzada aguda de nostalgia. Finalmente, extendí la mano y se la quité. El metal se sintió fresco en mi palma. Los recuerdos acudieron en masa, aquella mañana de Navidad, su emoción mientras la desenvolví, el beso que compartimos junto al árbol, una vida que parecía a siglos de distancia. Tragó saliva. Gracias. Bajó la cabeza, abrazándose a sí misma con más fuerza. Sé que no arreglará nada, pero no quería que se quedara por aquí, como si no tuviera sentido. Hice rodar la pulsera entre mis dedos, obligando a mi voz a sonar firme. Dijiste que tenías algo que devolver. ¿Es eso? Ella asintió. Sí. Eso es todo. Nos quedamos en silencio, la noche apremiando. Nuestro aliento se mezclaba en el aire frío. Intenté pensar en algo que decir, quizás un adiós casual o un comentario sarcástico, pero mi mente estaba en blanco. En cambio, lo que salió fue una pregunta inesperada. ¿Todavía piensas en esa mañana? Ella exhaló temblorosamente. Todos los días. Es como una maldición que no se va. Miré alrededor, notando lo torcidas que estaban las tablas de madera de la valla. Mis ojos se posaron en el lugar exacto donde le había visto correr. En un instante, lo volví a imaginar todo. Sus pies descalzos con calcetines, su expresión de ojos muy abiertos y mi propia y atónita comprensión. Madison habló en voz baja. Nunca se trató de que no fuera suficiente. Tienes que saberlo. Fui yo, persiguiendo la emoción, persiguiendo algo que pensé que habíamos perdido. No lo hagas. La interrumpí con un sabor amargo en la boca. No le pongas azúcar. Lo trajiste aquí, a nuestra cama. Ella se estremeció. Sí. Apreté la mandíbula. Este jardín, solía pensar en él como nuestro futuro. Hablamos de construir un columpio aquí si teníamos un hijo, ¿te acuerdas? Cerró los ojos. Las lágrimas brillaban. Me acuerdo. Una ola de furia me golpeó eclipsando la tristeza. Destrozaste ese futuro. Su boca tembló. Lo sé. Por un momento, imaginé derribar toda la valla, destrozar todo. Pero en lugar de eso, respiré hondo. Había una insensibilidad bajo la rabia, una sensación de finalidad que se apoderaba de mí. Me di la vuelta, di unos pasos. Madison habló de nuevo, su voz casi inaudible. ¿Alguna vez lo viste? Después de esa mañana, me quedé quieto. Mi mente se dirigió a la posibilidad de una confrontación. Había fantaseado con darle una paliza, o al menos escupirle alguna maldición vil en la cara. Pero no, nunca nos cruzamos. No, dije. ¿Y dijiste que él te dejó? Ella asintió. Él nunca planeó quedarse. Fue solo una aventura para él. Se aburrió y siguió adelante. Una fría satisfacción se removió en mi interior. Si ese era su castigo, quizás encajaba con el crimen. Bien, dije. Espero que te haya dolido. Ella soltó una risa ahogada, lágrimas en las mejillas. No tienes ni idea. El silencio cayó entre nosotros de nuevo. Esta vez lo dejé asentar. Miré al cielo. Estrellas tenues contra el resplandor de las luces de la ciudad. El rumor de los coches pasando en una calle distante. Entonces me volví hacia ella, dejando que por fin se desvaneciera mi calma autoimpuesta. Necesitaba venganza, ¿sabes? Dije en voz baja. Durante mucho tiempo imaginé todos los escenarios. Hacerle daño a él. Hacerte daño a ti. Haceros pagar a ambos. Pero la verdadera venganza es darme cuenta de que
Vives en tu propio infierno privado. Destrozaste tu matrimonio, tu propia paz interior. Te has quedado atrapada con el recuerdo de haber traicionado a la única persona que realmente se preocupaba por ti. Esa es tu condena. Tragó convulsivamente. Sus ojos parecían casi vacíos. Me despierto cada mañana deseando poder deshacerlo. Eso no es una exageración. Algo dentro de mí se retorció. La versión anterior de mí la habría consolado. Ya no. Solté una risa desdeñosa. Bueno, supongo que ambos obtuvimos lo que merecíamos entonces. Se secó las mejillas. Tú no merecías nada de esto. Eso no es lo que quise decir. Yo merecía saber la verdad. Yo merecía ver quién eras realmente. Un pesado dolor se instaló en mi pecho. Sentí como un desmoronamiento final, el último hilo que me unía al hombre que solía ser. Lentamente, extendí la mano y dejé la pulsera en una repisa cercana. Aprecio el gesto, pero no la quiero. Sus ojos se abrieron, pero prefiero dejar esa parte de mí en el pasado. Si quieres conservarla como recordatorio, adelante. Si quieres tirarla, es tu elección. Ya no voy a dejar que me definas. Ahogó un sollozo. Daniel, nunca quise definirte. Basta. Mi voz sonó calmada pero con un filo definitivo. Me voy ahora. No intentes contactarme de nuevo. Si me ves por la ciudad, finge que no me conoces, porque el hombre a quien traicionaste se ha ido. El nuevo no tiene interés en contestar tus llamadas. Ella soltó un tembloroso suspiro. Las lágrimas corrían por su rostro, pero asintió. Está bien, susurró. Si eso es lo que quieres. La miré fijamente por un momento, memorizando esta imagen final. La mujer deshecha en mi antiguo jardín, con una chaqueta en el frío, los ojos llenos de arrepentimiento, ensombrecidos por la luz de la luna. Luego me alejé. Al otro lado de la verja, saliendo a la acera, sentí una extraña sensación, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. No del todo, pero lo suficiente para notarlo. Todavía cargaba con el dolor, pero estaba atenuado, reemplazado por una fría aceptación. El recuerdo de su traición no se desvanecía, pero ya no necesitaba una disculpa ni una explicación. Tenía todo el cierre que iba a tener. Me concentré en mi trabajo de entrenamiento en las semanas siguientes. Empujé mi cuerpo más duro de lo que lo había hecho en años, sumando kilómetros en las primeras horas de la mañana y luego empujando a los ejecutivos corporativos a mejorar su resistencia. Mantuve mi teléfono en silencio, ignorando a cada llamante desconocido. Si ella intentaba contactarme, yo no lo sabía. Y no me importaba. Una tarde, mientras dirigía un grupo de corredores por un parque cercano, tuve la extraña sensación de ser observado. Miré por encima del hombro y, por un instante fugaz, creí ver una figura con gorra escondida detrás de unos árboles. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era él? ¿Jay? ¿El hombre que destruyó mi matrimonio? ¿O era solo mi paranoia? No dije nada. Seguí corriendo con la mirada fija en el sendero. Pero después de que terminara la sesión, di una vuelta por esa zona del parque buscando cualquier señal de la figura. No había nadie. Mi pulso se calmó. Quizás era un desconocido al azar. Quizás era un fantasma de mi propia imaginación. En cualquier caso, me di cuenta de que enfrentarme a él todavía podría agitar algo violento en mí. Intenté restarle importancia, pero esa noche, al salir del gimnasio, vi una silueta apoyada en una farola en la esquina más alejada del aparcamiento. Hombre, alto, con una capucha puesta. La figura no hizo ningún movimiento hacia mí, pero mis instintos se agudizaron. No soy un hombre paranoico por naturaleza,
pero después de todo había aprendido a confiar en mi instinto. Enderecé los hombros, me acerqué con cautela, pero cuando estuve a menos de 30 metros, la figura se alejó, desapareciendo detrás de una fila de coches aparcados. Una punzada de inquietud me acompañó hasta casa. ¿Podría ser Jay? ¿Por qué le importaría? Supuestamente dejó a Madison hace un año. Quizás quería verme, hablar, regodearse, o quién sabe qué. La rabia burbujeaba en mi pecho ante la idea. Me dije a mí mismo que no importaba. Pero esa noche, apenas dormí, con los nervios a flor de piel. Recordé el día que le vi en mi jardín. Recordé cómo había fantaseado con la confrontación, con lo satisfactorio que sería golpearle hasta que me sangraran los nudillos. En las primeras horas me obligué a salir a correr. El aire frío azotaba mis pulmones. Las aceras brillaban con la lluvia sobrante. Mis pies golpeaban el pavimento hasta que mi mente se calmaba. Eso es lo que hacía correr por mí. Anestesiaba mis pensamientos. Me dejaba respirar. La confrontación que había temido, y quizás ansiado en secreto, ocurrió la semana siguiente. Estaba saliendo de una cafetería en el centro, bebiendo un café solo, cuando le vi al otro lado de la calle. Apoyado en un edificio, teléfono en mano, con la misma postura que recordaba de su silueta. Reconocí su cara en los faros que pasaban. Jason J. McAllister, el hombre que cruzó mi jardín trasero descalzo, que se llevó a mi mujer en mi propia cama. Parecía mayor de lo que recordaba, aunque seguía siendo arrogante en su postura. Nuestros ojos se encontraron. Una oleada de adrenalina explotó en mi interior. Se me cortó la respiración y por un segundo, ambos nos quedamos paralizados. Él me devolvió la mirada, luego dio un pequeño y nervioso asentimiento, como si me estuviera reconociendo, pero sin estar seguro de cómo iba a responder yo. Crucé la acera, atravesando la calle. Los coches sonaban la bocina, los frenos chirriaban, pero no me importó. Corrí a medias hacia él, con los puños apretados. Él se separó del edificio, levantando las manos, con las palmas hacia afuera. Oye, tío, tranquilo, dijo rápidamente. No busco pelea. Mi voz tembló de rabia. ¿En serio? ¿Has estado merodeando? ¿Siguiéndome? Él parpadeó. ¿Siguiéndote? No, yo, de hecho, acabo de regresar a Denver hace un par de días. Me enteré por un contacto en común de que podrías estar por aquí. Tenía curiosidad por saber si... ¡Curiosidad! Destrozaste mi matrimonio, pedazo de escoria. Mi taza de café temblaba en mi mano. Él levantó la barbilla, aunque la tensión le recorría el cuerpo. Mira, no estoy orgulloso de lo que pasó. Madison y yo... Fue un error, ¿vale? Pero eso fue hace 3 años. No intento crear problemas. Dejé la taza de café en un dispensador de periódico cercano, liberando mis manos. ¿Seguro? Porque tu cara está creando muchos problemas. Tragó saliva, retrocediendo un paso. Lo entiendo, me odias. Es justo, pero no te estoy persiguiendo. Te vi por casualidad. Iba a irme, pero tú corriste directamente hacia mí. Mis puños se apretaron. Una parte de mí quería romperle la nariz, verlo sangrar en la cuneta. Una voz salvaje dentro de mí gruñó. Hazlo. Este es el cobarde que te quitó todo. Pero otra parte de mí se sentía vacía. ¿De qué serviría golpearlo en la calle? ¿Reescribiría el pasado? ¿Me traería paz? Probablemente no. Exhalé, forzando cierto grado de control. Entonces dices que no estás orgulloso. ¿Por qué lo hiciste? Miró a su alrededor, claramente incómodo con el lugar público. Tío, simplemente pasó. Estaba tonteando, enrollándome con ella. Sabía que estaba casada, pero no me importó lo suficiente, supongo. Empezamos en un bar, ella estaba flirteando, se puso serio, dijo que vosotros dos teníais problemas.
No hice preguntas. Fui un idiota. Un imbécil egoísta. Se encogió de hombros con una mueca amarga en la boca. No es como si la hubieran obligado, ¿sabes? A ella le gustaba, pero no era amor, solo una aventura. Me acerqué, bajando la voz. Deja de hablar. Él cerró la boca. Un coche pasó a toda velocidad, sus faros deslizándose sobre nuestras caras. Mi corazón latía con fuerza, pero la rabia ahora estaba hirviendo a fuego lento, no a borbotones. La humillación que había sentido fue reemplazada por una fría repugnancia. Mira, dijo, lo siento, en lo que vale. Sé que eso no arregla nada, pero no planeaba que te enteraras de la manera que lo hiciste, o que te enteraras en absoluto, para ser sincero. Solté una risa sin alegría. Sientes lástima de que me haya enterado. Sientes lástima de que te hayan pillado. Eso no es lo mismo que sentir lástima de haberlo hecho en primer lugar. Frunció el ceño, mirando hacia abajo. Quizás. Aún así, si pudiera retroceder, lo haría. Lo estudié, buscando cualquier signo de sinceridad. Se removió incómodo bajo mi mirada, pero no se encogió ni huyó. Mis puños se aflojaron. Qué extraño y anticlimático se sentía estar aquí, cara a cara con el hombre que había trastornado mi vida. No hubo una gran confrontación, ni una dramática pelea a puñetazos. Solo dos tipos en una acera, separados por la culpa y la traición. No te acerques a mí nunca más, dije, o a Madison, ¿entiendes? Confía en mí, murmuró. No tengo intención de acercarme a ella, ni a ti. Me di la vuelta, cogiendo mi café, apartándome. Una ola de alivio y decepción se mezcló en mí. Había fantaseado con golpearlo, con la retribución, pero en realidad, darle una paliza hasta dejarlo sin sentido podría haberme llevado a la cárcel, haberme costado mi trabajo o haberme obligado a seguir enredado en este lío. Dejarlo ir fue más difícil, pero quizás era la única manera de seguir adelante de verdad. Él me llamó desde atrás con la voz apagada. En lo que vale, espero que encuentres algo de paz. Me alejé sin responder. Terminé mi contrato en Denver 2 semanas después. Con cada día, sentí que el dominio de la ciudad sobre mí se debilitaba. Mis viejos fantasmas retrocedían más en la memoria. Vertí mi energía en entrenar, en correr. Mantuve una cuenta atrás mental para cuando fuera libre de irme, de desaparecer de este lugar una vez más. Solo que esta vez planeaba irme en mis propios términos, no con vergüenza, sino con una sensación de cierre. Antes de salir de la ciudad tenía un último asunto pendiente. Visité la oficina del secretario del condado. Nunca había presentado la solicitud de divorcio. Durante 3 años vagué en un extraño limbo, negándome a verla o hablar con ella, pero sin hacerlo oficial. Mi dolor había sido tan crudo que finalizar nada se sentía demasiado real. Ahora era el momento. Firmé los documentos, programé su notificación, se sintió como cortar una extremidad muerta, doloroso pero necesario. Cuando volví a mi coche, un peso se levantó de mi pecho. La posibilidad de una nueva vida, una enteramente mía, de repente se sintió al alcance de la mano. Esa noche empaqué mis pertenencias del apartamento, las cargué en el maletero y me detuve junto al asiento del conductor. Miré fijamente el cielo oscuro sobre mi cabeza, las luces de la ciudad reflejándose en nubes distantes. En ese momento pensé en lo que Madison podría estar haciendo. ¿Cómo reaccionaría cuando recibiera los documentos? Quizás lloraría. Quizás sentiría alivio. Quizás se daría cuenta de que el último hilo que nos unía había desaparecido. Abrí la puerta del coche y me quedé helado. Sobre el asiento había un sobre. Otro más. Maldije en voz baja. ¿Habría entrado a escondidas mientras yo devolvía las llaves al casero? Esto se estaba volviendo ridículo. Pero con un suspiro resignado, rasgué el sobre. Dentro había una sola hoja de papel y un pequeño objeto pegado a ella.
la pulsera de plata, la que había intentado darme. La nota decía: «Te estoy dejando ir. Esto siempre fue tuyo. Si quieres que lo destruyan, puedes hacerlo tú mismo». Cuídate, Daniel. Sin firma. Solo esas palabras y esa pulsera. Miré la nota, inseguro de si maldecir o reír. Luego, con cuidado, arranqué la pulsera del papel y la sostuve en mi mano. La pequeña inscripción del interior brilló bajo la luz cenital. D y M. Siempre. ¡Qué amarga ironía! La guardé en la guantera sin mirarla de nuevo. Luego encendí el motor, pisé el acelerador y dejé Denver atrás. 18 horas de viaje después, estaba lejos de Colorado. Las carreteras abiertas y los vientos del desierto que se arremolinaban me ayudaron a despejar la mente. Me detuve en un pequeño motel en Utah, en una habitación sencilla, tenuemente iluminada y con un televisor anticuado. Tiré mi bolsa de lona al suelo y me desplomé en la cama. Mi teléfono vibró con mensajes de nuevos clientes, de un amigo en Montana, pero los ignoré por un tiempo. Solo miré al techo. Todo se sentía tranquilo dentro de mí ahora, como si la tormenta hubiera pasado. La humillación que una vez sentí tan agudamente se había atenuado. Recordé mi antiguo sueño de formar una familia, de oír risas en ese jardín, de despertarme con el olor a café preparado por la mujer que amaba. Todo eso se había ido, pero no estaba destruido. Todavía estaba aquí, respirando, mi corazón latiendo, una extraña y tranquila aceptación. Debí haberme quedado dormido. Soñé con carreteras anchas, campos vacíos, el sol cálido en mi rostro. En el sueño estaba corriendo de nuevo, pero esta vez no huía de algo. Simplemente corría. Por primera vez se sintió puro, como una expresión de quien me había convertido. Cuando desperté tenía la garganta seca, una sensación de finalidad en el pecho. El reloj marcaba las 3 a.m. Me senté, busqué en mi bolsa una botella de agua, bebí un largo trago y solté un tembloroso suspiro. Pensé en lo que podría traer el mañana. El futuro era desconocido, pero eso estaba bien, porque no era el mismo hombre ingenuo que fui hace 3 años. Tenía nuevas cicatrices, nuevos arrepentimientos. Sin embargo, también tenía una nueva resiliencia, forjada en el fuego de la traición. Me di cuenta de que no había llorado desde esa mañana con la avena, ni una sola vez. Quizás eso era saludable, quizás no, pero era un hecho. Mis lágrimas se secaron en el momento en que le vi en mi jardín. Desde entonces, había estado encerrado en una quietud silenciosa, una frialdad que reemplazó al desamor. Eso también era una emoción. Un escudo, si no otra cosa. Al día siguiente reanudé mi viaje, dirigiéndome hacia la costa. No tenía un destino fijo, solo una vaga idea de volver a ver el Pacífico. Algo en las olas interminables siempre me calmaba. Pensé en el anillo que dejé atrás, en los papeles que pronto llegarían a casa de Madison, en la pulsera de plata que ahora descansaba en mi guantera. Fragmentos de una vida destrozada. El sol estaba alto cuando llegué a un mirador panorámico. Me detuve, salí, inhalé el aire fresco. El océano se extendía en el horizonte, brillando a la luz del mediodía. Mi pecho se sentía apretado, pero no era doloroso. Era más como el final de una larga batalla. Cerré los ojos, sentí la brisa acariciar mi rostro. En mi mente, vi su rostro una última vez, las lágrimas cayendo, vistiendo mis viejos calcetines en el jardín trasero. Escuché su disculpa a medias. Sentí mi propia rabia remolinándose. Luego imaginé dejar que todo se deslizara, como un puñado de arena cayendo entre mis dedos.
Quizás esa sea la mejor venganza después de todo. Negarse a dejar que me definan más. Susurré al viento adiós, aunque no estaba seguro a quién me dirigía, a ella, a él, o al hombre que solía ser, quizás a todos ellos. Luego me di la vuelta, volví al coche y seguí conduciendo. La carretera se abría delante, prometiendo kilómetros de posibilidades. Por primera vez desde que todo comenzó, me sentí genuinamente libre. Y si había una leve sonrisa en mis labios, era real, porque me di cuenta de que podía dejar de correr cuando quisiera ahora, y seguiría siendo yo, lo suficientemente completo para seguir viviendo. Y eso era suficiente. Esa era mi venganza final, y se sintió como una victoria.